Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en la vida de todas las personas en el que algo se quiebra por dentro. No es un evento espectacular ni una tragedia pública. Es más bien una rendición íntima. Ocurre cuando alguien se mira al espejo y decide, sin decirlo en voz alta, que eso es todo lo que será. Que ese cansancio es definitivo. Que ese miedo tiene la última palabra. Que la historia ya está escrita. Ese momento no distingue edad, género ni contexto. Puede aparecer en un cuerpo agotado que carga sobrepeso, en una mente atrapada por recuerdos de abuso, en alguien que creció escuchando que no era suficiente, o en una persona aparentemente exitosa que por dentro se siente vacía, frágil, impostora. La forma cambia, pero el núcleo es el mismo, la sensación de estar limitado, encadenado a una versión reducida de uno mismo. No me puedes lastimar existe precisamente para ese instante. No como un consuelo suave. No como una palmadita en la espalda. No como una promesa falsa de bienestar inmediato. Este libro irrumpe como una bofetada despierta, como un llamado brutal a dejar de negociar con la mediocridad. David Goggins no escribe para ser querido. Escribe para ser necesario. Y su mensaje no busca agradar al ego, sino romperlo y reconstruirlo con materiales más resistentes. La historia que sostiene esta obra no comienza en el triunfo, sino en la oscuridad. Una oscuridad espesa, prolongada, incómoda. Un niño creciendo en un hogar donde el miedo era cotidiano. Un adolescente atrapado en un cuerpo obeso, sin rumbo, sin autoestima. Un joven adulto convencido de que su destino era pequeño, limitado, predecible. Todo en su entorno parecía confirmar esa narrativa, estadísticas, opiniones ajenas, experiencias pasadas. La vida, tal como se presentaba, parecía una sentencia. Pero este libro no trata sobre las circunstancias. Trata sobre la respuesta. En un mundo que enseña a evitar el dolor, no me puedes lastimar plantea una herejía moderna, que el sufrimiento, cuando se enfrenta con intención, puede convertirse en la fuente más poderosa de transformación humana. No el sufrimiento accidental, no el trauma sin procesar, sino el dolor elegido conscientemente como herramienta de crecimiento. Esa idea, tan incómoda como liberadora, atraviesa cada página como un pulso constante. La lucha que describe Goggins no es solo física, aunque el cuerpo tenga un rol central. Es una guerra interna contra la voz que susurra excusas, contra la identidad construida desde el miedo, contra la tentación de rendirse cuando nadie está mirando. Es una confrontación directa con el yo que se conforma, con el yo que se esconde detrás de diagnósticos, etiquetas y explicaciones externas. Y esa lucha es universal. Porque, aunque no todos corran ultramaratones ni enfrenten entrenamientos militares extremos, todos conocen el peso de la resistencia interna. Todos han sentido esa fricción invisible que aparece cuando se intenta cambiar, levantarse más temprano, decir la verdad, terminar lo que se empieza, asumir responsabilidad total. Ese instante en el que la mente grita que es demasiado, que no vale la pena, que mañana será mejor momento. Este libro importa ahora más que nunca porque el mundo moderno ha perfeccionado el arte de la distracción y la comodidad. Nunca fue tan fácil anestesiar el malestar, posponer decisiones difíciles y justificar la inacción. La cultura celebra la validación externa, la victimización elegante y el progreso sin sacrificio. En ese contexto, la propuesta de Goggins resulta casi subversiva, mirar directamente el propio fracaso, abrazarlo sin excusas y usarlo como combustible. Aquí no hay promesas de equilibrio perfecto ni de felicidad constante. Hay una invitación radical a construir fortaleza interna. A desarrollar lo que Goggins llama callos mentales, una resistencia emocional forjada no en la teoría, sino en la práctica repetida de hacer lo difícil cuando sería más cómodo detenerse. La narrativa que se despliega no sigue una línea ascendente simple.
Es irregular, áspera, llena de retrocesos, lesiones, dudas y momentos de quiebre. Precisamente por eso resulta tan humana. No se trata de un héroe invulnerable, sino de alguien que decidió dejar de huir de su propio potencial. Alguien que entendió que la mente, entrenada correctamente, puede empujar al cuerpo y al espíritu más allá de límites que parecían inamovibles. Este libro no se limita a contar una historia, propone un método de vida. Un sistema brutalmente honesto basado en la responsabilidad radical, nada cambia hasta que uno decide cambiarlo. No importa lo que ocurrió antes, quién falló o qué faltó. El punto de inflexión siempre está en la decisión presente. Esa idea, tan simple en apariencia, es profundamente perturbadora porque elimina las excusas. Y al mismo tiempo, es profundamente liberadora porque devuelve el control. A lo largo de esta obra, el lector, o el oyente, no es tratado como un espectador pasivo. Es constantemente interpelado. Invitado a mirarse sin filtros. A hacer inventario de sus debilidades, fracasos y zonas de autoengaño. No con culpa, sino con precisión. Porque solo lo que se reconoce puede entrenarse. La importancia de no me puedes lastimar reside también en su timín cultural. Vivimos en una era de discursos motivacionales edulcorados, donde la incomodidad es vista como una señal de error. Goggins plantea lo contrario, la incomodidad es la señal de que el proceso está funcionando. Que algo viejo está muriendo para que algo más fuerte pueda nacer. Este libro no promete que el camino será agradable. Promete que será real. Que dolerá. Que exigirá disciplina cuando la motivación desaparezca. Que habrá días en los que el progreso será invisible y aún así habrá que continuar. Y en esa honestidad cruda se encuentra su poder transformador. La introducción de esta historia no busca preparar al oyente para sentirse bien, sino para sentirse capaz. Capaz de sostener el esfuerzo. Capaz de soportar el silencio del reconocimiento externo. Capaz de mirarse al espejo después de hacerlo difícil y saber, sin aplausos, que se cumplió con el deber interno. No me puedes lastimar no es un título arrogante. Es una declaración de soberanía mental. No significa invulnerabilidad, sino dominio. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo sin perder la dirección. Es el punto en el que el miedo deja de dictar las decisiones y se convierte en una señal de avance. Esta narración se adentra en ese territorio incómodo, donde la motivación se reemplaza por compromiso, donde la inspiración cede su lugar a la disciplina, y donde la identidad ya no se construye a partir de lo que se siente, sino de lo que se hace de manera consistente. Aquí comienza un viaje que no promete suavidad, pero sí profundidad. No ofrece atajos, pero sí verdad. Y, sobre todo, no invita a escapar de uno mismo, sino a enfrentarse con la versión más honesta, más exigente y más poderosa que espera ser despertada. Porque, al final, la pregunta no es cuánto duele el camino. La pregunta es cuánto duele quedarse exactamente donde uno está. Todo cambio verdadero comienza con un acto incómodo, dejar de mentirse a uno mismo. No una mentira grande y obvia, sino esas pequeñas narrativas internas que se repiten con tanta frecuencia que terminan pareciendo verdades objetivas. No tuve las oportunidades. Nadie me enseñó. Así soy yo. Es demasiado tarde. No es mi culpa. David Goggins identifica este patrón como el primer y más peligroso enemigo, la evasión de la responsabilidad total. En el universo que propone no me puedes lastimar, la responsabilidad radical no es una idea abstracta ni un principio moral elegante. Es un punto de ruptura. Un antes y un después. Es el instante exacto en el que una persona deja de buscar afuera las causas de su estancamiento y dirige la mirada, sin anestesia, hacia adentro. No para castigarse, sino para recuperar el control.
La vida de Goggins ofrece un contexto brutal para esta lección. Crecer rodeado de violencia, abuso y miedo no es una metáfora, es una realidad que deja marcas profundas. Más adelante, el sobrepeso extremo, el bajo rendimiento académico y una autoestima inexistente parecían confirmar una condena silenciosa. Algunos simplemente no están hechos para ganar. Durante años, esa narrativa externa fue aceptada sin resistencia. No por debilidad moral, sino por falta de una alternativa interna. Y ahí está el núcleo de esta primera lección: nadie puede asumir responsabilidad por lo que nunca creyó que estaba bajo su control. La responsabilidad radical comienza cuando se rompe esa creencia. Cuando una persona entiende que, aunque no eligió su punto de partida, sí es absolutamente responsable de su siguiente paso. No responsable en el sentido legal o social, sino en el sentido existencial más profundo. Responsable de sus decisiones diarias, de sus hábitos invisibles, de las conversaciones internas que repite cuando nadie escucha. Este enfoque no es cómodo. De hecho, es profundamente confrontacional. Porque al asumir responsabilidad total, se pierde algo que resulta adictivo: la excusa. Se pierde el derecho a culpar al pasado, al sistema, a la familia, a la suerte. Y esa pérdida duele. Duele porque la excusa protege al ego. Duele porque la excusa permite seguir igual sin enfrentar la propia capacidad desperdiciada. Goggins no romantiza este proceso. Lo describe como un choque frontal con la propia mediocridad aceptada. Un momento en el que se hace evidente que gran parte del sufrimiento no proviene de lo que ocurrió, sino de lo que no se hizo después. De los días desperdiciados, de las decisiones pospuestas, de las promesas incumplidas a uno mismo. La responsabilidad radical no significa negar la injusticia del pasado. Significa negarse a permitir que ese pasado tenga poder absoluto sobre el futuro. Es una distinción sutil pero decisiva. Reconocer el daño sin construir identidad alrededor de él. Aceptar el dolor sin convertirlo en una excusa permanente. Uno de los conceptos más contundentes que emerge de esta filosofía es la idea del espejo de responsabilidad. No un espejo para admirarse, sino para auditarse. Un espacio de honestidad brutal donde no hay testigos ni aplausos, solo hechos. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se evitó? ¿Qué se prometió y no se cumplió? En ese espejo no hay narrativas suaves, solo realidad desnuda. Ese ejercicio, repetido día tras día, tiene un efecto devastador sobre el autoengaño. Y al mismo tiempo, un efecto liberador sobre la identidad. Porque cuando una persona asume responsabilidad total, recupera algo que había delegado sin darse cuenta: el poder de cambiar. En el mundo moderno, la palabra responsabilidad suele asociarse con culpa, presión o castigo. Goggins la redefine como soberanía. Ser responsable no es cargar con vergüenza, es reclamar autoridad sobre la propia vida. Es decir, nadie vendrá a salvarme, y precisamente por eso, todo depende de mí. Este cambio de perspectiva altera por completo la relación con el esfuerzo. Ya no se trata de demostrar nada a los demás. No hay necesidad de validación externa. El estándar deja de ser social y se vuelve interno. La única pregunta relevante pasa a ser: ¿estoy cumpliendo con lo que sé que soy capaz de hacer? Aquí aparece una de las tensiones más incómodas de esta lección: la distancia entre el potencial percibido y la acción real. La mayoría de las personas intuyen que podrían dar más. Lo sienten como un murmullo persistente. Pero mientras ese potencial no se traduzca en acciones concretas, se convierte en una fuente silenciosa de frustración. La responsabilidad radical obliga a cerrar esa brecha, o al menos a dejar de ignorarla. Goggins insiste en que nadie cambia de verdad hasta que se cansa de su propia historia. No de sus circunstancias, sino de la narrativa que repite para justificarlas.
Ese cansancio no es físico, es existencial. Es el hartazgo de saber que se está viviendo por debajo de la propia capacidad. Y ese hartazgo, bien canalizado, se convierte en combustible. Asumir responsabilidad total también redefine el fracaso. En lugar de ser una amenaza a la identidad, se convierte en información. Algo que se analiza, se integra y se utiliza. Sin dramatismo. Sin victimismo. El error deja de ser una sentencia y pasa a ser parte del entrenamiento. Esta mentalidad no promete resultados inmediatos. De hecho, al principio suele aumentar la incomodidad. Porque al dejar de culpar a factores externos, toda carencia queda expuesta. Cada debilidad se vuelve visible. Cada inconsistencia queda registrada. Y no haya quien señalar más que al propio reflejo. Pero es precisamente en ese terreno incómodo donde se construye algo nuevo. La confianza auténtica. No la que proviene de palabras motivacionales, sino la que nace de cumplir, una y otra vez, con compromisos pequeños pero difíciles. Levantarse cuando no hay ganas. Continuar cuando no hay testigos. Hacer lo correcto cuando sería más fácil rendirse. La responsabilidad radical no es un evento único, es una práctica diaria. Se renueva cada mañana y se pone a prueba cada noche. Es una decisión consciente de no negociar con la propia integridad. De no suavizar la verdad para proteger el ego. De aceptar que el camino hacia una versión más fuerte de uno mismo comienza con una aceptación brutal de la versión actual. En el universo de no me puedes lastimar, esta lección no es opcional. Es el cimiento sobre el cual se construyen todas las demás. Sin responsabilidad total, la disciplina se diluye, la resiliencia se vuelve frágil y el crecimiento se estanca. Con ella, incluso las circunstancias más adversas pierden su poder absoluto. Porque cuando una persona asume responsabilidad radical, deja de preguntarse por qué le ocurrió lo que ocurrió y empieza a preguntarse qué va a hacer con ello. Y esa pregunta, sostenida en el tiempo, tiene la capacidad de transformar no solo resultados externos, sino la identidad misma. Este es el punto de partida. No glorioso. No inspirador en el sentido tradicional. Pero real. Incómodo. Poderoso. El momento en el que alguien deja de esperar permiso para cambiar y decide, sin aplausos ni garantías, hacerse cargo de su propia vida. La mayoría de las personas pasa la vida intentando evitar el dolor. Se organizan agendas, decisiones y sueños enteros alrededor de una sola prioridad silenciosa: no sufrir demasiado. No sentirse incómodos. No exponerse. No fallar. No cansarse más de la cuenta. En esa huida constante, el dolor se convierte en un enemigo abstracto, en algo que debe ser anestesiado, distraído o eliminado lo antes posible. No me puedes lastimar propone una inversión radical de esa lógica. Para David Goggins, el dolor no es un error del sistema. Es el sistema. Es el mensaje. Es el maestro más honesto que existe. Esta lección no se presenta como una idea elegante ni como una metáfora poética. Se presenta como una verdad física, emocional y mental aprendida a través de experiencias extremas. Dolor real. Dolor prolongado. Dolor que no se puede esconder bajo palabras bonitas. Y precisamente por eso, resulta transformador. El dolor, en la narrativa de Goggins, no es glorificado. No se busca por masoquismo ni por heroísmo vacío. Se enfrenta porque es inevitable. Y una vez que se acepta su inevitabilidad, se puede decidir qué papel juega, verdugo o instructor. Desde muy temprano, el dolor aparece en su vida sin pedir permiso. Golpes, humillaciones, miedo constante. Un dolor que no enseña disciplina ni propósito, sino supervivencia.
Ese tipo de dolor deja cicatrices profundas y, si no se procesa, construye una identidad basada en la huida. Durante años, ese fue el patrón: comer para anestesiar, esconderse en la mediocridad para no ser visto, evitar cualquier escenario que implicara esfuerzo o exposición. Pero llega un punto, y esta es una constante en la experiencia humana, en el que evitar el dolor empieza a doler más que enfrentarlo. Ese es el punto de inflexión que esta lección ilumina. Goggins descubre que el dolor no desaparece cuando se evita, simplemente cambia de forma. Se transforma en culpa, en vergüenza, en frustración silenciosa. En esa sensación persistente de estar viviendo por debajo del propio potencial. Ese dolor es más sutil, pero también más corrosivo. Porque no tiene un final claro. Se extiende durante años, a veces durante toda una vida. La propuesta entonces no es eliminar el dolor, sino elegirlo conscientemente. Elegir el dolor del entrenamiento en lugar del dolor del arrepentimiento. Elegir el dolor de la disciplina en lugar del dolor de la mediocridad. Elegir el dolor temporal del esfuerzo en lugar del dolor permanente de la autotraición. Esta distinción es fundamental. Porque cambia por completo la relación con la incomodidad. Lo que antes se interpretaba como una señal de detenerse, empieza a verse como una señal de avance. El ardor en los músculos, la fatiga mental, la resistencia interna dejan de ser alarmas y se convierten en indicadores de crecimiento. En el cuerpo, el dolor es información. Indica adaptación, esfuerzo, límite. En la mente ocurre lo mismo. Cada vez que aparece esa voz que dice ya es suficiente, no puedes más, detente, se abre una oportunidad única, escucharla como una advertencia falsa o como una frontera que puede expandirse. Goggins aprende, a través de experiencias extremas, que la mente suele rendirse mucho antes que el cuerpo. No por incapacidad física, sino por un hábito aprendido de autoprotección. Esa rendición temprana se presenta como sentido común, como prudencia, como cuidado personal. Pero muchas veces es simplemente miedo disfrazado de lógica. Al enfrentar el dolor de manera voluntaria, ese patrón se rompe. No de golpe. No sin resistencia. Se rompe a través de la repetición consciente. A través de exponerse una y otra vez a situaciones incómodas, difíciles, exigentes. Cada exposición deja una marca interna. No visible, pero profunda. Una marca que dice, sobreviví. No me rompí. Puedo soportar más de lo que creía. Ahí es donde el dolor se convierte en maestro. Porque enseña algo que ningún libro, discurso o afirmación puede enseñar: confianza basada en experiencia directa. No una confianza inflada, sino una certeza silenciosa. La certeza de que, cuando llegue el próximo desafío, habrá un registro interno que diga, ya estuve aquí antes. Sé lo que se siente. Sé que no es el final. Esta lección también desmonta una idea peligrosa, que el crecimiento debe sentirse bien. En la filosofía de Goggins, el crecimiento real rara vez es placentero en el momento. Es caótico, desordenado, incómodo. El bienestar llega después, como consecuencia, no como condición previa. El dolor, entonces, actúa como un filtro. Revela quién está dispuesto a continuar cuando desaparece la motivación inicial. Quien sigue adelante cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados visibles, cuando todo el proceso se siente ingrato. En ese espacio sin recompensas inmediatas se forja el carácter. Otro aspecto central de esta lección es la honestidad brutal que el dolor exige. No permite narrativas suaves. No acepta autoengaños prolongados. Cuando el cuerpo duele, cuando la mente se cansa, todas las historias se reducen a lo esencial: continuar o detenerse. Esa claridad elimina el ruido y obliga a tomar decisiones reales.
Goggins describe cómo, al exponerse repetidamente al dolor, se desarrolla una tolerancia emocional que trasciende lo físico. La incomodidad deja de ser una amenaza existencial. Las críticas, los fracasos, los días malos pierden parte de su poder. Porque ya no son lo peor que se ha enfrentado. Esta es una de las paradojas más potentes del libro. Cuanto más se aprende a atravesar el dolor voluntariamente, menos control tiene el dolor involuntario. La resiliencia no elimina el sufrimiento, pero lo contextualiza. Lo hace manejable. Lo integra en una narrativa más amplia de crecimiento. En un mundo obsesionado con la comodidad, esta lección resulta profundamente contracultural. Invita a salir del piloto automático del placer inmediato y a entrar en una relación consciente con el esfuerzo. No para sufrir por sufrir, sino para expandir la identidad. Para descubrir quién se es cuando no hay salidas fáciles. El dolor, visto desde esta perspectiva, deja de ser algo que ocurre contra la persona y se convierte en algo que ocurre para ella. No porque sea justo, sino porque puede ser utilizado. Puede convertirse en material de construcción interna. Esta lección no promete invulnerabilidad. Promete fortaleza. No promete ausencia de miedo. Promete valentía funcional. No promete una vida sin caídas. Promete la capacidad de levantarse sin dramatismo. Al final, no me puedes lastimar no enseña a amar el dolor, sino a respetarlo. A escucharlo. A entender qué está pidiendo. A usarlo como un lenguaje directo entre la experiencia y la conciencia. Porque cuando el dolor deja de ser el enemigo, pierde su poder paralizante. Y cuando se convierte en maestro, ofrece una de las lecciones más valiosas que existen, que la capacidad humana es mucho más amplia de lo que la comodidad permite descubrir. Antes de que el cuerpo se detenga, la mente ya lo ha hecho. Antes de que las circunstancias se vuelvan imposibles, la narrativa interna ya las declaró perdidas. En No me puedes lastimar, David Goggins insiste en una verdad incómoda pero liberadora: la mayoría de las batallas decisivas no se libran en el mundo exterior, sino en el espacio invisible donde nacen los pensamientos, las excusas y las decisiones silenciosas. La mente no es un aliado neutral. Es un terreno en disputa constante. Esta lección comienza con una observación fundamental: la mente humana está diseñada para proteger, no para maximizar el potencial. Busca seguridad, eficiencia energética y previsibilidad. Evita el dolor, reduce el esfuerzo, racionaliza la retirada. Ese mecanismo fue útil para sobrevivir, pero resulta limitante para crecer. Cuando no se entrena conscientemente, la mente se convierte en un freno sofisticado que utiliza argumentos lógicos para justificar la inacción. Goggins aprende, a través de experiencias extremas, que la mente no miente por maldad. Miente por hábito. Ha aprendido que rendirse temprano reduce el sufrimiento inmediato. Ha aprendido que evitar el conflicto interno preserva energía. Y ha aprendido a presentar esas decisiones como sensatas, razonables, incluso responsables. El problema no es la mente en sí, sino dejarla operar sin supervisión. La metáfora del campo de batalla no es retórica. Es funcional. En ese campo se enfrentan dos fuerzas: la voz que busca comodidad y la voluntad que aspira a expansión. La primera es antigua, insistente y persuasiva. La segunda es frágil al inicio, pero entrenable. Cada decisión diaria fortalece a una u otra. No hay neutralidad. O se entrena la mente, o la mente entrena a la persona a rendirse. Uno de los descubrimientos más perturbadores que emerge de esta filosofía es que la mente suele rendirse cuando apenas se ha alcanzado una fracción de la capacidad real. No por agotamiento absoluto, sino por una percepción subjetiva del límite. Ese límite no es físico ni objetivo. Es una construcción mental basada en experiencias pasadas, miedos anticipados y estándares internos bajos.
Goggins llama la atención sobre cómo esa construcción se refuerza socialmente. La cultura valida la retirada temprana cuando se presenta como autocuidado. Celebra la comodidad cuando se disfraza de equilibrio. Premia la moderación incluso cuando es una excusa elegante para no enfrentar la propia resistencia interna. En ese contexto, entrenar la mente se convierte en un acto deliberado de rebeldía. Entrenar la mente no significa eliminar pensamientos negativos. Significa desarrollar la capacidad de no obedecerlos automáticamente. Significa observar la narrativa interna con distancia crítica. Identificar cuando aparece la voz que exagera el cansancio, que dramatiza el esfuerzo, que anticipa el fracaso como una forma de protección. Y, aún así, continuar. Esta es una habilidad que no se adquiere leyendo, sino haciendo. Cada vez que una persona continúa cuando la mente dice detenerse, se debilita el patrón de rendición. Cada vez que se cumple un compromiso interno a pesar de la incomodidad, se fortalece la autoridad sobre la propia mente. No es un evento épico, es una acumulación silenciosa. En el universo de Goggins, la mente no se convence con afirmaciones positivas. Se convence con evidencia. Con pruebas repetidas de que las órdenes de retirada no siempre son correctas. Con experiencias directas que demuestran que el sufrimiento anticipado suele ser peor que el sufrimiento real. Esa evidencia reconfigura la relación con el esfuerzo. Otro elemento central de esta lección es la honestidad brutal consigo mismo. La mente es experta en construir relatos que preservan la autoestima. Justifica la procrastinación, minimiza la falta de disciplina, exagera los obstáculos externos. Entrenar la mente implica desmontar esas narrativas una por una. No con autocrítica destructiva, sino con precisión quirúrgica. Goggins propone un enfoque casi militar, auditar los pensamientos como si fueran órdenes en un campo de batalla. ¿Esta orden me acerca a quien quiero ser? ¿O me mantiene en territorio conocido? ¿Está basada en hechos o en miedo? Esa evaluación constante transforma la mente de un tirano invisible en un sistema que puede ser dirigido. La mente también es el lugar donde se libra la guerra contra la identidad antigua. Cada vez que una persona intenta cambiar, la mente responde defendiendo lo familiar. Recuerda fracasos pasados, resalta limitaciones, evoca etiquetas antiguas. No lo hace por crueldad, sino por coherencia. La identidad previa busca preservarse. Esta lección enseña que no se puede negociar con esa resistencia. No se la convence con promesas suaves. Se la supera con acción consistente. Cada acto que contradice la identidad antigua debilita su control. Cada día en el que se hace lo difícil reescribe el mapa interno. Goggins introduce la idea de que la mente necesita ser expuesta a escenarios controlados de estrés para adaptarse. De la misma manera que los músculos se fortalecen bajo carga, la mente se vuelve resiliente bajo presión voluntaria. Sin esa exposición, permanece frágil, reactiva, hipersensible a la incomodidad. Este entrenamiento mental no busca eliminar emociones. Las emociones siguen apareciendo, miedo, duda, cansancio, frustración. La diferencia es que dejan de ser órdenes. Se convierten en información. La persona aprende a sentir sin obedecer. A experimentar la resistencia interna sin permitir que dicte el comportamiento. En este campo de batalla, la disciplina se vuelve una forma de libertad. No una imposición externa, sino una estructura interna que reduce el caos mental. Cuando las decisiones ya están tomadas de antemano, entrenar, cumplir, avanzar, la mente pierde espacio para negociar. El ruido disminuye. La claridad aumenta. La lección también aborda el peligro de la autocomplacencia mental. Incluso después de avances significativos, la mente intenta reinstalar viejos patrones. Sugiere descanso permanente, relajación indefinida,
celebración anticipada. Goggins advierte que la vigilancia mental no es temporal. Es una práctica de por vida. El campo de batalla no se abandona, se mantiene. Este enfoque no produce una vida fácil. Produce una vida coherente. Una vida en la que las acciones están alineadas con los valores internos, no con los impulsos momentáneos. Una vida en la que la mente deja de ser una cárcel invisible y se convierte en una herramienta entrenada. Al final, no me puedes lastimar plantea que la verdadera fortaleza no es la ausencia de pensamientos limitantes, sino la capacidad de avanzar a pesar de ellos. La mente siempre intentará proteger. Siempre buscará atajos. Siempre ofrecerá razones para detenerse. Pero cuando se la entrena, pierde su poder absoluto. Esta lección redefine la relación con el yo interno. Ya no se trata de silenciar la mente, sino de liderarla. De asumir el rol de comandante en ese campo de batalla invisible. De decidir conscientemente qué pensamientos se convierten en acción y cuáles se dejan pasar. Porque cuando la mente deja de gobernar sin supervisión, el potencial humano se expande. Y en ese espacio ampliado, lo que antes parecía imposible comienza a verse simplemente como difícil. Y lo difícil, con entrenamiento constante, deja de ser una barrera para convertirse en un desafío asumible. Hay una diferencia profunda entre el dolor que debilita y el dolor que fortalece. Esa diferencia no está en la intensidad, ni en la duración, ni siquiera en el tipo de sufrimiento. Está en la elección. En No me puedes lastimar, David Goggins introduce una de sus ideas más provocadoras y menos comprendidas, el sufrimiento voluntario como método consciente para construir resistencia interna. No como castigo. No como demostración externa. Sino como entrenamiento deliberado del carácter. La metáfora de los callos mentales no es accidental. Así como la piel se endurece tras la fricción repetida, la mente desarrolla una resistencia particular cuando se expone, de manera intencional, a la incomodidad. Sin esa exposición, permanece blanda, sensible, reactiva. Con ella, aprende a soportar presión sin colapsar. La mayoría de las personas vive intentando eliminar cualquier forma de fricción. Ajusta su entorno para que nada incomode demasiado. Optimiza rutinas para reducir el esfuerzo. Busca eficiencia emocional, sentirse bien la mayor parte del tiempo. Pero en ese proceso, sin darse cuenta, debilita su capacidad de respuesta ante la adversidad real. Cuando el sufrimiento llega, porque siempre llega, encuentra una mente sin entrenamiento. Goggins plantea lo contrario, exponerse antes de que sea obligatorio. El sufrimiento voluntario no es improvisado ni impulsivo. Es una decisión consciente de hacerlo difícil cuando sería perfectamente aceptable no hacerlo. Levantarse temprano cuando nadie obliga. Continuar cuando el cuerpo pide descanso y la mente presenta argumentos razonables para detenerse. Elegir la incomodidad como parte estructural de la vida, no como una anomalía. Esta práctica no tiene nada de glamoroso. No suele ser visible. No genera aplausos. Ocurre en espacios solitarios, en madrugadas silenciosas, en repeticiones que nadie cuenta. Precisamente por eso es tan efectiva. Porque entrena algo que no depende del reconocimiento externo. Los callos mentales se construyen cuando la mente aprende, a través de la experiencia directa, que puede soportar más de lo que creía. No por motivación momentánea, sino por exposición prolongada. Cada vez que se elige continuar un poco más, resistir un poco más, sostener la incomodidad sin huir, se deposita una capa adicional de resistencia interna. Este proceso no es rápido. No hay atajos. Al principio, la fricción duele. Cada pequeña incomodidad se siente amplificada. La mente protesta. Busca justificaciones. Reclama descanso. Pero con el tiempo, algo cambia.
Lo que antes parecía insoportable empieza a sentirse familiar. No fácil, pero manejable. Ahí es donde aparece el verdadero valor del sufrimiento voluntario, normaliza la dificultad. Goggins insiste en que la vida no se vuelve más sencilla cuando uno se fortalece, uno se vuelve más capaz. Esa capacidad no surge de pensar diferente, sino de exponerse diferente. De entrenar la mente para no entrar en pánico cuando las cosas se ponen difíciles. De aprender a permanecer funcional bajo presión. Uno de los errores comunes al interpretar esta lección es confundir sufrimiento voluntario con autodestrucción. No se trata de ignorar señales reales de daño ni de glorificar el agotamiento permanente. Se trata de diferenciar entre incomodidad y peligro. Entre resistencia interna y daño real. Ese discernimiento se desarrolla con práctica y honestidad. El sufrimiento voluntario, bien aplicado, es progresivo. Se adapta al contexto, a la capacidad actual, al objetivo buscado. No busca romper a la persona, sino expandir su umbral. Cada sesión, cada esfuerzo, cada elección incómoda se convierte en un ladrillo más en una estructura interna más sólida. Esta lección también revela algo profundo sobre la identidad. Cuando una persona se expone repetidamente a la incomodidad sin rendirse, empieza a verse a sí misma de otra manera. No como alguien frágil que necesita condiciones perfectas para funcionar, sino como alguien capaz de avanzar incluso cuando las condiciones son adversas. Esa transformación identitaria es silenciosa pero poderosa. Cambia la forma en que se enfrentan los problemas, las críticas, los fracasos. La vida deja de sentirse como una amenaza constante y empieza a percibirse como un terreno exigente pero transitable. Goggins describe cómo, a través del sufrimiento voluntario, se construye una reserva interna. Una especie de banco de experiencias difíciles superadas. Cuando llega un desafío inesperado, esa reserva se activa. La mente recuerda, ya he estado peor. Esto no me va a quebrar. Esa memoria no es conceptual, es visceral. En una cultura que busca constantemente el atajo, esta lección invita a recuperar el valor del proceso. Del esfuerzo sostenido. De la repetición incómoda. No porque el sufrimiento sea noble en sí mismo, sino porque produce algo que no se puede comprar ni delegar, fortaleza interna auténtica. El sufrimiento voluntario también elimina la dependencia de la motivación. Cuando la incomodidad se vuelve parte del entrenamiento, ya no se espera sentir ganas para actuar. La acción precede al ánimo. La disciplina reemplaza al entusiasmo. Y esa inversión cambia por completo la dinámica del progreso. Otro aspecto crucial de esta lección es que los callos mentales no se transfieren automáticamente entre áreas. Ser fuerte en un ámbito no garantiza fortaleza en otro. Por eso Goggins enfatiza la exposición constante y variada a la dificultad. No para vivir en un estado de sufrimiento permanente, sino para evitar la fragilidad selectiva. La mente entrenada a través del sufrimiento voluntario desarrolla una cualidad particular, estabilidad bajo presión. No reacciona de manera exagerada ante contratiempos menores. No colapsa ante la crítica. No se paraliza ante el esfuerzo prolongado. Esa estabilidad no elimina el malestar, pero impide que gobierne. Esta lección también redefine el concepto de comodidad. La comodidad deja de ser un objetivo y se convierte en un subproducto ocasional. Algo que se disfruta cuando aparece, pero que no se persigue activamente. La vida se organiza alrededor del crecimiento, no del alivio inmediato. En el fondo, construir callos mentales es una forma de respeto hacia uno mismo. Es reconocer que la propia capacidad merece ser explorada, no protegida en exceso. Es aceptar que el potencial no se revela en la suavidad, sino en la fricción. No me puedes lastimar no propone una vida de sufrimiento constante, sino una vida de elección consciente. Elegir cuándo y cómo exponerse.
Elegir entrenar antes de que la vida obligue. Elegir fortalecer la mente para que, cuando llegue la tormenta inevitable, no encuentre una estructura débil. Porque al final, la fragilidad no se elimina evitando el dolor. Se elimina atravesándolo con intención. Y en ese proceso, lo que antes parecía insoportable se convierte en parte del paisaje. No cómodo. No fácil. Pero familiar. Y lo familiar deja de dar miedo. Así se construyen los callos mentales. No en un momento heroico, sino en la repetición diaria de pequeñas decisiones incómodas. Decisiones que, acumuladas en el tiempo, transforman no solo lo que una persona puede hacer, sino quien cree que es. La mayoría de las personas cree que su identidad es algo que se descubre. Algo fijo, predefinido, casi biológico. Así soy, se dicen, como si esa frase cerrara cualquier posibilidad de cambio. No me puedes lastimar desafía esa creencia desde la raíz. Para David Goggins, la identidad no se encuentra, se construye. Y el material con el que se forja no es la comodidad, sino la incomodidad sostenida. Esta lección parte de una observación incómoda. La identidad que una persona adopta suele ser el resultado de lo que ha evitado, no de lo que ha enfrentado. Las decisiones tomadas para reducir el malestar inmediato van moldeando una versión de sí misma que prioriza la seguridad sobre el crecimiento. Con el tiempo, esa versión se vuelve familiar. Y lo familiar se confunde con lo auténtico. Goggins vivió durante años dentro de una identidad que no había elegido conscientemente. Era la identidad del que no destaca, del que se esconde, del que sobrevive sin aspirar. No porque fuera incapaz de más, sino porque cada intento de salir de ese molde implicaba incomodidad. Y la incomodidad, sin entrenamiento, se percibe como una amenaza existencial. El punto de quiebre ocurre cuando se comprende que la identidad no cambia con pensamientos, sino con acciones repetidas. No con intenciones, sino con comportamientos observables. Cada vez que una persona actúa de una manera, refuerza una narrativa interna, esto es lo que soy. Y cada vez que evita una acción difícil, refuerza otra, esto es lo que no soy capaz de hacer. La incomodidad se convierte entonces en un laboratorio de identidad. Cada situación incómoda ofrece una elección silenciosa, reafirmar la versión antigua o ensayar una nueva. Levantarse cuando el cuerpo pide quedarse. Hablar cuando sería más fácil callar. Continuar cuando el cansancio invita a abandonar. No son gestos épicos, pero son definitorios. Porque la identidad se construye en lo cotidiano, no en los momentos extraordinarios. Goggins introduce la idea de que nadie puede sostener una identidad que no esté respaldada por evidencia conductual. No importa cuánto alguien se repita que es disciplinado, fuerte o resiliente. Si sus acciones no lo confirman, la mente lo sabe. Y esa disonancia genera inseguridad. La confianza auténtica solo emerge cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La incomodidad, en este contexto, funciona como un filtro. Solo las identidades sólidas sobreviven a ella. Las identidades basadas en autoimagen colapsan rápidamente. Cuando no hay motivación, cuando no hay reconocimiento, cuando el esfuerzo se vuelve ingrato, solo permanece aquello que ha sido construido con repetición y sacrificio. Esta lección también desmonta la idea de que primero hay que sentirse de cierta manera para actuar. Goggins propone lo contrario, actuar primero y permitir que la identidad se actualice después. La acción precede al sentimiento. La conducta precede a la creencia. Esta inversión resulta contraintuitiva, pero es profundamente efectiva. Cada vez que una persona elige la incomodidad de manera consciente, envía un mensaje claro a su sistema interno: puedo confiar en mí. Esa confianza no es emocional, es estructural. Se basa en la experiencia directa de haber cumplido compromisos incluso cuando no era conveniente.
Esa experiencia, acumulada en el tiempo, redefine la autoimagen. La identidad forjada en la incomodidad no es frágil. No depende de condiciones externas favorables. No colapsa ante la crítica ni ante el fracaso. Porque no fue construida para impresionar, sino para resistir. Es una identidad funcional, no decorativa. Goggins describe cómo, al cambiar sus acciones diarias, su percepción de sí mismo se transformó radicalmente. No porque se repitieran nuevas etiquetas, sino porque empezó a comportarse de acuerdo con estándares más altos. Esos estándares no eran negociables. No se ajustaban según el estado de ánimo. Y esa consistencia generó una identidad coherente. Esta lección también señala un peligro sutil, la identidad heredada. Muchas personas cargan etiquetas impuestas por otros, familia, entorno, experiencias tempranas, y las confunden con verdades absolutas. No soy bueno para esto. Siempre fui así. Goggins demuestra que esas etiquetas solo se sostienen mientras no sean desafiadas con acciones opuestas. La incomodidad es el mecanismo que rompe esas etiquetas. Cada acción que contradice una creencia limitante debilita su control. Cada experiencia que demuestra capacidad donde antes había duda reconfigura el mapa interno. No de golpe, sino gradualmente. La identidad se actualiza con retraso, pero lo hace. Otra dimensión clave de esta lección es la soledad del proceso. Forjar una nueva identidad a menudo implica alejarse de la validación social. Implica decepcionar expectativas externas. Implica avanzar sin testigos. Esa soledad es incómoda, pero necesaria. Porque la identidad auténtica no se construye en función de la aprobación ajena. Goggins enfatiza que la incomodidad no garantiza una identidad fuerte, solo la hace posible. Es la repetición lo que consolida. Un acto aislado no redefine quién se es. 100 actos consistentes, sí. La identidad es una acumulación, no un evento. Esta perspectiva también cambia la relación con el pasado. La identidad no queda determinada por errores anteriores. Cada día ofrece la oportunidad de actuar de manera diferente. No para borrar el pasado, sino para superponerle una narrativa más poderosa basada en evidencia reciente. La identidad forjada en la incomodidad es dinámica. No se cristaliza. Evoluciona a medida que los estándares internos se elevan. Lo que ayer parecía difícil hoy se vuelve normal. Y esa normalización empuja a buscar nuevos desafíos. No por insatisfacción, sino por coherencia interna. En el universo de no me puedes lastimar, la pregunta central no es quién soy, sino qué estoy dispuesto a hacer cuando es incómodo. La respuesta a esa pregunta, repetida en el tiempo, construye una identidad más precisa que cualquier test de personalidad. Al final, esta lección revela una verdad simple y exigente: la identidad no se protege, se prueba. Y la incomodidad es el campo de prueba más honesto que existe. Porque en ella no hay disfraces. No hay excusas. Solo decisiones. Y cada decisión deja una huella. Así, paso a paso, la incomodidad deja de ser un obstáculo y se convierte en el taller donde se forja una versión más sólida, más confiable y más capaz de uno mismo. No perfecta. No invulnerable. Pero real. Y profundamente resistente. Existe una diferencia abismal entre vivir reaccionando a expectativas externas y vivir gobernado por un estándar interno innegociable. En No me puedes lastimar, David Goggins plantea que la verdadera transformación no ocurre cuando alguien intenta cumplir con lo que el mundo espera de él, sino cuando decide elevar el nivel de exigencia que se impone a sí mismo, incluso, y sobre todo, cuando nadie está observando. El estándar interno no se anuncia. No se negocia en voz alta. No se valida con aplausos.
Es una línea invisible que define lo que es aceptable y lo que no lo es, independientemente del contexto. Y una vez que se establece, se convierte en una fuerza silenciosa que organiza cada decisión. Goggins descubre pronto que depender de la motivación es una estrategia frágil. La motivación es volátil, emocional, reactiva. Aparece y desaparece según el ánimo, el entorno, el cansancio. La disciplina, en cambio, no necesita ganas. Funciona incluso cuando el deseo está ausente. Funciona precisamente porque no depende del estado emocional. Aquí emerge una idea central de esta lección: la disciplina extrema no es rigidez sin sentido, es libertad estructurada. Al eliminar la negociación interna diaria, reduce el ruido mental. Cuando las reglas están claras, la mente deja de debatir. Se ejecuta. Y esa ejecución repetida construye identidad, confianza y coherencia. El estándar interno se forma a partir de decisiones conscientes. No surge de la nada. Se define cuando alguien se pregunta con honestidad brutal: ¿qué nivel de esfuerzo estoy dispuesto a aceptar de mí mismo? No cuando es fácil, sino cuando es incómodo. No cuando hay energía, sino cuando hay fatiga. Esa respuesta se convierte en un contrato interno. Goggins eleva ese contrato hasta un punto que resulta incómodo incluso de observar. No porque busque ser extremo por espectáculo, sino porque entiende algo fundamental: si el estándar se adapta a las circunstancias, deja de ser un estándar. Se convierte en una preferencia. Y las preferencias se abandonan fácilmente. La disciplina extrema, en este contexto, no es castigo. Es respeto propio llevado a su máxima expresión. Es la decisión de no traicionarse en privado. Porque la verdadera erosión del carácter no ocurre en los grandes fracasos públicos, sino en las pequeñas concesiones invisibles que se hacen a diario. Cada vez que alguien baja su estándar para evitar la incomodidad, refuerza una narrativa peligrosa: cuando es difícil, cedo. Esa narrativa no se limita a un ámbito, se filtra en todos. Trabajo, relaciones, salud, propósito. El estándar interno bajo no se queda quieto, se expande. Por el contrario, un estándar interno elevado crea un efecto acumulativo. No porque haga la vida más fácil, sino porque hace a la persona más confiable para sí misma. Esa confiabilidad interna es una forma de poder silencioso. No depende de resultados inmediatos. Se construye en la consistencia. Goggins no romantiza este proceso. Reconoce que la disciplina extrema es agotadora. Que implica sacrificio. Que muchas veces se siente ingrata. Pero también deja claro que la alternativa, vivir bajo estándares ajenos o fluctuantes, tiene un costo mayor a largo plazo: la pérdida de respeto propio. Uno de los elementos más incómodos de esta lección es la renuncia a la validación externa. Cuando el estándar es interno, la aprobación de los demás pierde relevancia. Las comparaciones se vuelven irrelevantes. El único criterio que importa es si se cumplió con lo que se sabía que debía hacerse. Ese enfoque redefine el éxito. Ya no se mide en resultados visibles, sino en coherencia interna. Un día puede considerarse exitoso incluso si no hubo avances externos, siempre que se haya respetado el estándar. Y puede considerarse un fracaso incluso con logros visibles, si hubo autoindulgencia. La disciplina extrema también introduce una relación distinta con el tiempo. No se piensa en términos de hoy no pasa nada, sino de acumulación. Cada concesión parece pequeña, pero se suma. Cada acto de disciplina parece insignificante, pero se compone. El estándar interno convierte cada día en un ladrillo más de una estructura mayor. Goggins enfatiza que este nivel de disciplina no se sostiene con emociones positivas. Se sostiene con principios claros. Principios que no cambian según el humor. Esa estabilidad es lo que permite atravesar periodos largos de dificultad sin colapsar.
Esta lección también confronta una creencia popular, que la disciplina limita la creatividad y la libertad. En la experiencia de Goggins ocurre lo contrario. La disciplina crea un marco dentro del cual la energía se canaliza de manera efectiva. Reduce la dispersión. Elimina la procrastinación. Permite avanzar incluso cuando el entorno es caótico. El estándar interno elevado no se impone de golpe. Se construye gradualmente, pero una vez establecido, se protege con firmeza. No se baja para agradar. No se ajusta para encajar. Se honra incluso cuando nadie más lo entiende. Aquí aparece una verdad incómoda: vivir con disciplina extrema puede aislar. No todos están dispuestos a sostener ese nivel de exigencia. No todos lo comprenden. Pero no me puedes lastimar deja claro que la soledad ocasional es un precio menor comparado con la pérdida de integridad interna. La disciplina extrema también revela el verdadero carácter bajo presión. Cuando todo falla, cuando el cansancio es absoluto, cuando no hay recompensas inmediatas, el estándar interno es lo único que queda. Es ahí donde se demuestra si fue real o solo aspiracional. Esta lección no invita a una vida mecánica ni deshumanizada. Invita a una vida alineada, donde las acciones reflejan los valores, donde las promesas internas se cumplen, donde la identidad no se negocia en función de la comodidad. En el fondo, el poder del estándar interno reside en su invisibilidad. Nadie lo aplaude. Nadie lo fiscaliza. Nadie lo exige. Es una elección solitaria. Pero esa soledad es precisamente lo que lo hace poderoso. Porque cuando nadie obliga, cumplir se convierte en una declaración de quién se es. No me puedes lastimar presenta la disciplina extrema no como un rasgo reservado para unos pocos, sino como una práctica accesible a cualquiera dispuesto a dejar de negociar consigo mismo. No requiere talento excepcional. Requiere honestidad brutal y compromiso sostenido. Al final, esta lección plantea una pregunta silenciosa que resuena más allá del libro: ¿qué estándar estás dispuesto a sostener cuando nadie te observa? La respuesta a esa pregunta, vivida día tras día, define no solo los resultados, sino la calidad del carácter. Porque cuando el estándar es interno y la disciplina es extrema, la vida deja de ser una reacción constante y se convierte en una construcción deliberada. No fácil. No cómoda. Pero profundamente coherente. Y en esa coherencia, emerge una forma de poder que no depende de circunstancias externas: el poder de no traicionarse. Hay una diferencia crucial entre perseverar y vivir en modo rendición cero. Perseverar implica continuar mientras haya esperanza. Rendición cero implica continuar incluso cuando la esperanza se ha agotado. En No me puedes lastimar, David Goggins no presenta esta idea como un eslogan motivacional, sino como una postura existencial. Una forma de habitar el mundo. Un acuerdo interno que no depende de resultados, emociones ni circunstancias externas. Vivir en modo rendición cero no significa ganar siempre. No significa evitar el fracaso. Significa eliminar la opción mental de abandonar cuando el proceso se vuelve insoportable. Es una decisión que se toma antes de que la dificultad aparezca. Una decisión que redefine el significado de no puedo más. Goggins llega a esta filosofía no por inspiración, sino por agotamiento. El agotamiento de negociar consigo mismo. El cansancio de ceder cada vez que el dolor, el miedo o la duda se presentaban con argumentos convincentes. Comprende que mientras exista la posibilidad de rendirse, la mente la utilizará. No importa cuán motivado se esté, la salida de emergencia siempre resulta tentadora cuando el sufrimiento se intensifica. El modo rendición cero elimina esa salida. No porque haga el camino más fácil, sino porque lo vuelve claro. Cuando no hay opción de abandonar, la energía mental deja de dispersarse en debates internos. Se redirige hacia la ejecución.
hacia resolver el siguiente paso, hacia sobrevivir al siguiente minuto. Esa claridad es brutal, pero efectiva. Esta lección no habla de invencibilidad, sino de continuidad. No se trata de avanzar rápido, sino de no detenerse. De entender que incluso el progreso mínimo cuenta cuando la alternativa es la renuncia. Goggins redefine el concepto de fallar. Fallar ya no es quedarse corto del objetivo, fallar es abandonar el proceso. Vivir en modo rendición cero también implica aceptar que habrá momentos de colapso parcial. Momentos en los que el cuerpo cede, la mente se nubla, el ritmo se rompe. La diferencia está en lo que ocurre después. No hay dramatismo. No hay narrativa de derrota. Hay una sola pregunta funcional: ¿qué sigue? Esta mentalidad elimina la dependencia del estado emocional. No se espera sentirse fuerte para actuar. Se actúa incluso desde la debilidad. Incluso desde el miedo. Incluso desde el cansancio absoluto. Porque el compromiso no está condicionado al bienestar. Goggins demuestra que la rendición no suele ocurrir por falta de capacidad, sino por acumulación de incomodidad. No es un evento, es un goteo. Una concesión tras otra. Un solo por hoy repetido demasiadas veces. El modo rendición cero corta ese goteo de raíz. No permite concesiones estratégicas que, en realidad, son retiros encubiertos. Esta lección también redefine la relación con el dolor extremo. Cuando se vive en modo rendición cero, el dolor deja de ser una señal de detenerse y se convierte en una variable a gestionar. Se fragmenta. Se dosifica. Se atraviesa por partes. No se enfrenta como un bloque imposible, sino como una secuencia de momentos manejables. Goggins habla, implícitamente, de una capacidad humana olvidada, la capacidad de soportar. No de disfrutar. No de trascender. De soportar. Permanecer funcional bajo presión prolongada. Esa capacidad no se entrena en la comodidad ni en la planificación perfecta. Se entrena cuando no hay alternativa. El modo rendición cero no es optimista. Es realista. Asume que habrá días en los que no habrá claridad, ni energía, ni propósito inspirador. Días en los que solo quedará el compromiso previo. Y ese compromiso, cuando es auténtico, sostiene incluso cuando todo lo demás falla. Esta lección también confronta una idea peligrosa, que siempre hay que escuchar al cuerpo y a la mente sin cuestionarlos. Goggins propone una distinción más precisa. Escuchar no es obedecer. Escuchar es recopilar información. Decidir qué hacer con esa información es otra cosa. En modo rendición cero, la decisión ya está tomada, continuar dentro de los límites reales, pero continuar. No se trata de ignorar el daño real. Se trata de no confundir incomodidad con imposibilidad. La mente es experta en exagerar el sufrimiento para justificar la retirada. El modo rendición cero expone ese mecanismo y lo desactiva. Esta filosofía también elimina la fantasía del final épico. No hay música triunfal. No hay momento cinematográfico garantizado. Muchas veces, el logro ocurre en silencio, sin testigos, sin reconocimiento. Y aún así, se continúa. Porque el objetivo principal ya no es ganar, sino no rendirse. Goggins introduce una idea implícita pero poderosa: la rendición crea identidad. Cada vez que alguien se rinde, refuerza una narrativa interna. Cada vez que no lo hace, incluso sin éxito inmediato, refuerza otra. El modo rendición cero no garantiza resultados, pero garantiza una identidad resistente. Esta identidad cambia la relación con el futuro. Los desafíos dejan de ser amenazas existenciales y se convierten en pruebas de continuidad. No se pregunta ¿y si no puedo?, sino ¿cómo sigo aunque sea difícil? Esa pregunta, repetida en el tiempo,
transforma la forma en que se vive. Vivir en modo rendición cero también implica aceptar una verdad incómoda: nadie vendrá a rescatar. No habrá condiciones ideales. No habrá permiso externo. El avance ocurre desde donde se está, con lo que se tiene, en el estado en el que se encuentra. Esperar otra cosa es otra forma de rendición. Esta lección no glorifica la dureza por sí misma. Glorifica la fidelidad al compromiso interno. La capacidad de mantenerse en el camino incluso cuando la narrativa se derrumba. Incluso cuando la identidad antigua intenta reaparecer con promesas de alivio. El modo rendición cero no es una fase. No es un reto temporal. Es una postura sostenida. Una forma de relacionarse con la dificultad que no depende del contexto. Funciona en el entrenamiento, en el trabajo, en las relaciones, en la vida misma. Al final, no me puedes lastimar presenta esta lección como una elección definitiva. No fácil. No popular. Pero clara. Mientras exista la opción de rendirse, la mente la utilizará. Cuando esa opción desaparece, algo inesperado ocurre: la persona descubre recursos que no sabía que tenía. No porque se vuelvan sobrehumanos, sino porque dejan de retirarse antes de tiempo. Vivir en modo rendición cero no significa que nunca se caiga. Significa que cada caída es transitoria. Que el suelo no es un destino, sino una pausa. Que el movimiento, aunque sea lento, continúa. Y en esa continuidad obstinada, silenciosa, casi invisible, se construye una forma de fortaleza que no necesita proclamarse. Una fortaleza que no depende de victorias constantes, sino de una decisión inquebrantable: seguir adelante, incluso cuando todo dentro pide detenerse. Esa es la esencia del modo rendición cero. No un grito. No una promesa. Sino una práctica diaria de no abandonar. Una práctica que, sostenida en el tiempo, redefine no solo lo que una persona puede soportar, sino quien se convierte al final del camino. Al llegar al final de este viaje a través de No me puedes lastimar, es imposible no detenerse a contemplar lo que ha sucedido. No hablamos simplemente de técnicas, consejos o ideas abstractas. Hablamos de una transformación radical de la manera en que una persona se relaciona consigo misma, con su dolor, con sus límites y con la vida en general. Desde la responsabilidad radical hasta el modo rendición cero, cada lección se entrelaza con la siguiente, formando un tejido que no solo instruye, sino que reconfigura la percepción del yo. Todo comienza con un acto que, en apariencia, parece sencillo, pero que tiene consecuencias profundas: asumir la responsabilidad total. La responsabilidad radical no es una carga, es un punto de poder. El momento en que se deja de culpar al pasado, a las circunstancias o a otros por las propias limitaciones, se abre una puerta hacia el control personal absoluto. Es el instante en que se reconoce que, aunque no se eligió dónde empezar, se puede elegir cómo avanzar. Sin esta base, cualquier otra lección sería inestable, cualquier hábito sería frágil y cualquier promesa interna carecería de fuerza. Pero asumir responsabilidad solo abre la puerta. Cruzarla requiere dolor. Y aquí surge la segunda lección: el dolor como maestro. Goggins nos recuerda que el sufrimiento no es un obstáculo a evitar, sino un mensaje a descifrar. El dolor revela límites aparentes, pruebas internas y la capacidad de la mente para dramatizar la dificultad. Quien aprende a escuchar el dolor y usarlo como información, no como sentencia, obtiene algo más valioso que la mera resistencia física: obtiene claridad sobre sus propias capacidades y, sobre todo, confianza en que puede atravesar lo que antes parecía insoportable. La mente se convierte en el campo de batalla decisivo. Cada pensamiento que impulsa a rendirse, cada excusa que busca protección, cada justificación que alivia temporalmente la incomodidad, es un enemigo silencioso.
La lección de Goggins es brutal: nadie puede crecer mientras su mente siga liderando la huida. El entrenamiento mental, la observación constante de la narrativa interna y la capacidad de obedecer acciones más que emociones, transforman la mente de un freno en un aliado. Y cuando la mente se entrena, los límites que parecían insuperables comienzan a desdibujarse. Pero la resistencia no se construye solo en la mente, se forja en el cuerpo y en la experiencia directa del sufrimiento voluntario. Los callos mentales, ese concepto tan poderoso, no surgen del confort ni de la repetición fácil. Se construyen mediante la exposición consciente a la dificultad, el sacrificio deliberado y la persistencia frente a la incomodidad. Cada pequeño acto de esfuerzo sostenido, cada elección de continuar cuando todo invita a detenerse, se acumula como capas invisibles de fortaleza. Y estas capas no son solo físicas o temporales, son la base de la confianza profunda en uno mismo y de la resistencia que permanece incluso cuando los factores externos no ayudan. La identidad también se reconstruye en este proceso. Ya no es lo que se cree que se es, ni lo que otros dicen, ni lo que el pasado ha definido. La identidad se forja en la acción. Cada decisión difícil, cada exposición al dolor, cada cumplimiento de un compromiso personal moldea una versión de uno mismo más sólida y coherente. La identidad forjada en la incomodidad es resistente porque se basa en evidencia directa, en lo que se ha hecho, no en lo que se espera sentir. Es una identidad que no depende de aplausos ni de reconocimiento, sino de fidelidad a los propios estándares internos. Y esos estándares internos son, a su vez, el corazón de la disciplina extrema. No se trata de rigidez arbitraria ni de sacrificio sin propósito. Se trata de establecer una línea clara, lo que uno acepta de sí mismo y lo que no. La disciplina extrema convierte la vida cotidiana en un campo de entrenamiento silencioso, donde la consistencia y la coherencia se vuelven más importantes que la motivación. Cuando se actúa según un estándar innegociable, se desarrolla una forma de libertad, la libertad de no ser gobernado por emociones, impulsos o circunstancias externas. La disciplina extrema no limita, amplifica la capacidad humana. Finalmente, todo culmina en la filosofía del modo rendición cero. Esta no es una estrategia temporal ni un mantra motivacional. Es un acuerdo existencial. No abandonar nunca, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la fatiga, el miedo y el dolor dominan. No se trata de ignorar el daño real ni de negar la realidad, se trata de diferenciar lo que es un límite verdadero de lo que es una barrera que la mente ha inflado para justificar la huida. Vivir en modo rendición cero es comprometerse con la acción continua, con la persistencia inquebrantable y con la convicción de que el progreso se mide en consistencia, no en victorias espectaculares. Al reflexionar sobre estas lecciones juntas, emerge un patrón innegable: la vida no se trata de buscar la comodidad ni de evitar el sufrimiento. Se trata de construir, a través de la acción, del dolor y de la disciplina, un yo más fuerte, más consciente y más capaz de enfrentar lo que llegue. Cada elemento, responsabilidad radical, dolor como maestro, entrenamiento mental, sufrimiento voluntario, identidad forjada, estándar interno y rendición cero, actúa como engranaje de un sistema mayor que redefine lo posible. No es magia. No es un secreto esotérico. Es un método, exigente y honesto, para vivir con integridad y propósito. Lo que no me puedes lastimar ofrece, más allá de historias de ultrarresistencia y hazañas físicas extremas, es una filosofía aplicable a todos los ámbitos de la existencia. No importa la profesión, las circunstancias ni los recursos. La transformación comienza con un acuerdo personal, asumir la responsabilidad completa, exponerse al desafío, entrenar la mente y la voluntad, y nunca ceder. Desde allí, cada acto de fortaleza, cada elección consciente y cada momento de persistencia refuerza un ciclo virtuoso que redefine quién se es y qué se puede lograr. Esta conclusión nos devuelve al principio, la lucha universal.
Todos enfrentamos dolor, miedo y limitaciones. Todos nos encontramos con momentos en los que rendirse parece la opción más lógica. La diferencia no está en la intensidad del sufrimiento ni en la cantidad de obstáculos, sino en cómo respondemos. En si decidimos asumir nuestra vida con plena responsabilidad, exponernos a lo difícil, entrenar nuestra mente, cultivar disciplina extrema y vivir en modo rendición cero. La transformación que propone Goggins es, por tanto, radical, pero posible. No depende de talento, circunstancias favorables ni motivación momentánea. Depende de coherencia, valentía, exposición a la incomodidad y compromiso con un estándar personal. Es un cambio silencioso y acumulativo, que ocurre en las elecciones diarias y en las acciones que nadie ve, pero que, con el tiempo, redefine todo lo visible. Al concluir, queda una pregunta que resuena más allá de cualquier contexto: ¿hasta qué punto estás dispuesto a asumir tu vida, sin excusas, sin rendición, con disciplina y valentía, incluso cuando todo te dice que pares? La respuesta a esa pregunta, sostenida día tras día, tiene la capacidad de transformar no solo lo que logras, sino quien te conviertes en el proceso. Y esa transformación, silenciosa, incómoda y profunda, es el verdadero legado de No me puedes lastimar, demostrar que la grandeza no está reservada para unos pocos, sino para quienes deciden nunca abandonar.